Hay números que pasan y hay números que se celebran. El episodio de hoy entra con música, con copas al alto y con ese brillo inquietante que tienen las fiestas que producen más secretos de los que pueden guardarse. Episodio 50, chiquets. 50 aventuras de Mademoiselle Lenormand dentro de este París que aprendió a bailar después de mirar de frente a la muerte. Los bailes de las víctimas, ¿lo saben bien? Celebrar la vida con todo lo que pesa detrás y con ausencias que siguen muy presentes en el corazón. Y en medio de todo, el rojo escarlata. El rojo sangre. El rojo de erotismo libertino. Rojo de los labios que seducen. Que provocan. Y que abren puertas. Si hay algo que nos ha dejado claro en esta investigación histórica que estamos haciendo tú y yo aquí, es que en París las celebraciones nunca son inocentes. Y las fiestas más hermosas ofrecen los recuerdos más picantes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy estamos de fiesta, así que vamos a celebrar. Te voy a contar algunas cosas muy interesantes sobre el ambiente social, el cual nuestra querida Juflu hacía parte, y también de toda una movida que pasó en esta París del Directorio y del Primer Imperio. Esta ciudad era donde la política, los salones y la adivinación convivían constantemente. Las mujeres de la alta sociedad consultaban a videntes con total naturalidad y este hábito se puso de moda, inspirando a mujeres de clases más bajas a buscarem por estos servicios también. Gracias a las visitas de nuestros influencers de finales del siglo XVIII como Thérèse Cabarrus, como nuestra Madame Tallien, Joséphine de Beauharnais, Paul Barras y otros, la habitación de Lenormand siempre estaba llena, pues todos querían ver las cartas que sacaba la mujer que había puesto de moda a tantas celebridades parisinas. Fue entonces cuando Marianne le confió y formalizó a Flammarion la tarea de recibir a los clientes
y anotar las citas. Preparar un formulario para cada consultor donde, además de su fecha de nacimiento, mencionaban su flor preferida para perfumarse, la que amaban por su belleza, así como su animal favorito. Nuestra querida Marianne también estableció diferentes precios para una gran variedad de servicios que ofrecía en la época. 5 francos por una simple consulta, 20 por el dibujo completo de la Gran Cábala. Recordando su vida anterior en el Pont Neuf, en compañía de Madame Gilbert, ¿te acuerdas? Pues añadió una lectura de pozos de café por una suma verdaderamente astronómica. Lenormand tendía precios variados y eso ya vamos viendo, ¿no? Pero, claro, sabiendo que las preferencias de la gente adinerada podían cambiar, mantuvo su modesta clientela de obreros de alcantarillado, lavanderas, sirvientes, ¿no? La clase más baja de la sociedad. Había consulta para todos los bolsillos. Tras la terror, la gente solo se preocupaba por el placer. Querían olvidar las atrocidades que habían presenciado los años de miedo, ¿no? Profundamente arraigados en sus corazones. París se hundió en un frenesí libertino para tratar sus traumas. Acuérdate, estamos hablando de una época en la cual no había psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Lo que conocemos como psicoterapia moderna surgió un siglo después. Entonces, ¿qué podía hacer esta gente para superar tantos traumas producidos por el terror? Fornicar. Como conejos. Los supervivientes se volvieron voraces de placer, como si su salvación dependiera de ello. El lema era disfrutemos de la vida, joie de vivre. Surge ahí una peculiar subcultura de bailes sociales creados por esos aristócratas huérfanos, conocidos como los incroyables y las merveilleuses. Los incroyables, parte de la aristocracia en decadencia y firmes monárquicos, se opusieron a la postura igualitaria de los revolucionarios franceses. Como tales, representaron un contramovimiento dentro de otro contramovimiento, mostrando su postura política a través de una vestimenta bastante provocativa, que ya te iré contando. Estos supervivientes empezaron a recuperar sus fortunas confiscadas poquito a poco y a derrocharlas en fiestas llamadas bal de victimes o bailes de víctimas. Entre los bailes campestres, los bailarines decían: bailamos sobre las tumbas. Básicamente, los invitados bailaban juntos para llorar a sus muertos, celebrando la vida. Debemos considerar estos bailes de las víctimas, al menos inicialmente, como encuentros políticos y sociales donde realistas y quienes habían sufrido bajo el terror podían reunirse, apoyarse mutuamente y consolidarse como una fuerza política y social. La imposición de un toque de queda temprano
obligó a anfitriones e invitados a permanecer dentro del salón de baile después de las 10:30 de la noche y salir solo por la mañana. Esta época también habían prohibido las máscaras en los bailes. Las descripciones de los detalles, ¿no?, de los bailes varían, pero el denominador común que encontré es que constituye un mecanismo catártico en el que los participantes expresaban el impacto emocional de las ejecuciones de sus familiares y las convulsiones sociales derivadas de la revolución. Podemos llamarlo casi que una especie de una gran terapia de grupo, ¿no?, del siglo XVIII parisino, de la alta sociedad principalmente. Había un gusto por lo macabro o lo irónico que escandalizaba a observadores más conservadores. También encajaban con el ambiente del directorio, cuando París vivía un renacer de salones, sociabilidad política, lujo, frivolidad y reacción contra los años del terror, que fueron de verdad terroríficos, ¿no? La invitación más codiciada en este París, ¿no?, de finales de la década de 1790, venía acompañada de un código de vestimenta y modales muy particular. Para ser admitido en estas sociedades y bailes, era fundamental probar, demostrando con documentación, ser pariente cercano de alguien que hubiera sido guillotinado durante el terror. Y eran reuniones bastante elitistas. Se cree que esas reuniones eran organizadas por familiares de las víctimas de la guillotina y solo y únicamente aquellos que habían perdido a un pariente cercano en la guillotina o que habían escapado por poco de ella podían acceder a estos exclusivos bailes. Al llegar, en lugar de una elegante reverencia al anfitrión, los invitados supuestamente saludaban a la víctima, inclinando bruscamente la cabeza hacia abajo para imitar el momento de la decapitación. Investigando en libros sobre Joséphine, encontré una descripción muy interesante. Esto ocurría especialmente en los llamados bailes de las víctimas, Bals à la Victime, organizados por los herederos, hijos y padres de quienes habían perecido en la guillotina. La gente se reunía en espléndidas fiestas y bailes en honor y memoria de los ejecutados. Todo aquel que pudiera pagar la elevada entrada a estos bailes tenía acceso. Quienes acudían, no por placer, sino para honrar a sus muertos, demostraban esta intención con su vestimenta y especialmente con su peinado. Para recordarles que a quienes habían sido llevados a la guillotina se les había cortado el pelo muy corto. Los cabellos ahora se lo cortaban y el peinado a la víctima era para ellos una moda tan extendida como lo era para las damas el peinado a la Titus, el emperador romano. Además, los herederos de las víctimas llevaban algún objeto que simbolizaba a los difuntos y se veía a damas y caballeros con las prendas ensangrentadas que sus familiares habían usado camino al cadalso y que habían comprado con grandes sumas de dinero al verdugo, ese señor de París.
Hablando de verdugo, aquí abro un paréntesis. Si te interesa saber de las historias más morbosas de la época, te recomiendo este libro de aquí. La Révolution française vue par un bourreau, Charles-Henri Sanson. Mira, los Sanson fueron verdugos que sirvieron al gobierno de Francia desde 1688 hasta 1847, transmitiendo la profesión y el cargo de padre a hijo. Esta colección de memorias, recompilada por el último de la larga estirpe de verdugos, abarca su historia hasta la ejecución del rey Luis XVI en 1793. O sea, hay historia para contar, ¿eh? Aunque sombrío, el tema resulta fascinante. Es un libro, madre de Dios. El autor relata algunos de los crímenes más sensacionales, ¿no?, del siglo XVIII y la participación de su antepasado en las ejecuciones y el comportamiento de los condenados antes de morir. Se aprecia la barbarie de los castigos administrados en aquella época, donde la tortura antes de la muerte era común y la decapitación se consideraba un castigo humano. El libro ofrece al lector una profunda comprensión de la prohibición de los castigos crueles e inusuales en la sociedad moderna. La humanidad de los hombres cuyo trabajo consistía en administrar los horrores que pasaba en la época y estos horribles castigos decretados por el gobierno, ya fuera la monarquía o los revolucionarios franceses, porque estamos hablando ahí de una secuencia de torturadores de la familia Sanson, pues contrastaba con la letal profesión que debían desempeñar este linaje, ¿no?, estos señores. Se nos ofrece una nueva perspectiva de las actitudes de la época respecto a las ejecuciones y a quienes las llevaban a cabo. El origen de la guillotina, su concepción y su propósito, por ejemplo, es una de las partes más interesantes del libro. Y bueno, no te voy a mentir, es un libro que como que te hace reflexionar, ¿no? Y sobre de lo que son capaces de hacer los seres humanos. Y eso es un tema que la verdad que siempre me fascina, hasta dónde un ser humano es capaz de ir, ¿no? Es capaz de hacer algo, es capaz de someterse, ¿no? Y bueno, entre otros, ¿no? Sin embargo, te advierto que este libro no es para los corazones y los estómagos frágiles, porque hay relatos espeluznantes de un pasado que es un pasado real. Ahí no hay ficción, ahí es historia contada de lo que ha pasado en detalles morbosos, ¿no? Y es un pasado real, es un pasado personal y es un pasado honesto. Y esta autenticidad, esta inmersión inmediata, ¿no?, en aquellos tiempos, todo lo que Sansón sintió y lo que observó, ¿no?, en sus condenados, es de hacernos sudar frío. Es como un libro que te ofrece una conexión realmente directa con los antiguos métodos de tortura, ¿no?, y también la llegada de la guillotina. Y además, y claro, y todo lo que les hizo a las personas, ¿no? Y consigue dar un rostro y una personalidad al verdugo,
Sansón también. Y por cierto, eso me pareció brutal cuando lo leí. Francia ejecutó a alguien por última vez en la guillotina en 1977 y el gobierno no la abolió oficialmente hasta 1981. Oye, para me puse en contexto. O sea, la última vez que alguien fue guillotinado fue un año antes de que naciera yo. Oh, eh, te, te hace pensar también, ¿eh? En fin, era como, me pareció importante, ¿no? Comentártelo porque el libro, la verdad que me impactó tanto que dije, no, yo voy a compartirlo. Y de hecho me impactó todo lo que te contaré en este episodio de celebración. Porque aquí hay emociones intensas, no solo celebraciones, pero hay una mezcolanza de sentimientos aquí, y que me parecieron interesantísimos y yo pensé, voy a compartirlos. En fin, creo que es mejor seguir hablando, ¿no? De moda, de estilo, de celebraciones, ¿verdad? Que hablar del libro, pero en fin. Seguimos. El código de vestimenta para los bals de víctimas estuvo fuertemente influenciado por el drama que sus compañeros aristócratas vivieron. Aquí el término fashion victim tiene un significado literal, la verdad. Vestirse como las víctimas de la revolución. Su estilo exagerado probablemente les resultó catártico, como te conté ahora mismo anteriormente, ¿no? Ayudándolas a estas personas a reconectarse con otros supervivientes del reinado del terror, ¿no? Entonces, claro, ¿quién salió de las prisiones y quién sobrevivió a la guillotina y empiezan a reencontrarse? Imagina la emoción que era eso, ¿no? La alegría mezclada con la tristeza de recibir las informaciones de que no, se fue, murió, no. Entonces, claro, era la reconexión de los supervivientes y también era no solo para reencontrarse, reconectarse, reconocerse, pero también para distanciarse de los sacrificios de la revolución. Según se cuenta, quienes asistían a los bailes orgiásticos vestían ropa de luto o elaborados trajes con brazaletes de crepé que simbolizaban el luto. Algunos relatos indican que tanto hombres como mujeres vestían ropa sencilla, pero escasa, tras el empobrecimiento de la revolución, al menos hasta que recuperaron su fortuna, momento en que la vestimenta para los bailes se volvió entonces muy elaborada. Otros describen a mujeres al estilo de las merveilleuses, vestidas escandalosamente con atuendos inspirados en la antigua Grecia y Roma, confeccionados en lino y gasa, ligeros o incluso transparentes. Debajo, sin embargo, a menudo no llevaban nada o lo mínimo. El tejido ligero se ajustaba a las curvas del cuerpo y el escote era bajo. De ese uso de materiales translúcidos y semitransparentes surgió la estética de desnudez a la distancia. A veces tan reveladores
que se les denominaba aire tejido. Muchos vestidos mostraban escotes pronunciados y eran demasiado ajustados para permitir el uso de bolsillos. En algunas representaciones caricaturizadas, los vestidos se humedecían para que se adhirieran aún más a la figura. Para llevar incluso un pañuelito, las damas tenían que usar pequeños bolsos conocidos como retículos. A algunas les gustaban las pelucas, a menudo eligiendo las rubias, porque la Comuna de París las había prohibido. Y esto nuestra querida Lenormand adhirió. Fue una moda que tú y yo ya sabemos que ella adhirió. ¿Te acuerdas relatos incluso del episodio anterior que estaban criticando a nuestra querida Marianne diciendo que usa esta peluca rubia y no? Pues mira, ha participado de esta movida de pelucas rubias, Lenormand. Pero también las usaban en negro, azul y verde. Los sombreros enormes, los rizos cortos, como los de los bustos romanos, y los pies descalzos también estaban de moda. Una posible alusión al hecho de que las mujeres a menudo iban descalzas a la guillotina. Las sandalias al estilo romano también estaban en alta, atadas por encima del tobillo con cintas cruzadas o collares de perlas. Los perfumes exóticos y caros, fabricados por casas de perfumería como Parfum Lubon, se usaban tanto por estilo como por indicadores de posición social. Nada cambia, ¿verdad? O sea, la gente, a ver, de la alta clase, pues, quiere seguir ahí, ¿no? Diferenciándose de lo demás, ¿no? En general, noté que había como este atuendo simbólico de estos bailes, que el traje a la víctima, ¿no? Para las mujeres, se convirtió en un vestido blanco de estilo greco-romano o vestidos sueltos tipo camisón, que recordaban, claro, a los camisones y la ropa interior que usaban quienes eran conducidos desde las celdas a las carretas rumbo a la plaza pública, ¿no? Y a la muerte. Querían reproducir, ¿no? Lo que había pasado con sus parientes, ¿no? A veces ellas ponían cintas rojas escarlata que cruzaban el corpiño en forma de X sobre los pechos y alrededor de los brazos y ocasionalmente los pies descalzos para representar la sangre que fluye. Los tacones fueron descartados y algunas ilustraciones de la época muestran a mujeres saliendo a la calle completamente descalzas, posiblemente pues aludiendo, ¿no? a las víctimas que fueron guillotinadas sin zapatos. Esos estilos sencillos de la moda de la víctima se transformaron en los estilos de inspiración griega de finales del siglo XVIII, como el robe en chemise. También lucían chales rojos sobre sus finos vestidos, inspiradas en el chal que lució Charlotte Corday al subir los escalones de la guillotina por el asesinato del revolucionario Jean-Paul Marat. ¿Te acuerdas que te conté esta historia? Mientras este se encontraba en la bañera, ¿no? Se lo ha matado con un cuchillo, ¿te acuerdas? Y bueno, al final terminó ella, ¿no? en la guillotina.
¿no? Y mira tú, ¿quién iba a decir que nuestra querida justiciera Charlotte Corday se tornaría inspiración de alta moda parisina a finales del siglo, ¿verdad? Bueno, algunos afirman que la inspiración de estos chales rojos vino como un símbolo estético del derramamiento de sangre que chorreaba del cuello al caer la cabeza en la cesta. El toque final era hecho usando gargantillas, cintas o cordones rojos alrededor del cuello para simbolizar el lugar donde la hoja de la guillotina habría separado las cabezas de sus familiares del cuerpo. Cuanto a los accesorios, tanto hombres como mujeres llevaban pequeñas reproducciones de la guillotina como joyas, como estos icónicos pendientes de guillotina. Ellos no tienen una fecha oficial, pero se cree que pertenecen al periodo del Directorio de 1795-1799. Están en el Museo Carnavalet de París. Curioso, ¿eh? Los sombreros de las damas se diseñaron para parecerse a la Bastilla, prisión que había simbolizado la crueldad del antiguo gobierno. Y para los partidarios del nuevo gobierno, estas modas simbolizaban la caída de los antiguos gobernantes opresores. La ficticia Madame Angot, una nueva rica, ¿no? La nouveau riche arribista, que vestía de forma ridícula ropas como griegas, parodió a las Merveilleuses en muchas obras de teatro de la época. Y bueno, encontré un poquitín de material aquí, ¿no? Nuestra influencer preferida del siglo XVIII, ¿no? Nuestra Thérèse Tallien, conocida como Nuestra Señora de Termidor, lucía costosos anillos en los dedos de los pies, descalzos y diademas de oro en las piernas. Además de Madame Tallien, entre las famosas Merveilleuses figuravam Mademoiselle Lange, Juliette Recamier, Fortunée Amélian, Joséphine de Beauharnais y también que estaba siempre junto a su hija, Hortense de Beauharnais, que también ya estaba ya mayorcita para frecuentar estos eventos sociales. Cuanto a los hombres, los incroyables vestían atuendos excéntricos, grandes pendientes, chaquetas verdes, pantalones anchos, corbatas enormes, gafas gruesas y sombreros con forma de orejas de perro, con el cabello cayéndoles sobre las orejas. El exhibicionismo de carnes y formas también se popularizó entre los hombres. ¡Woo! Consistía en prendas interiores ajustadas de color carne. Estos estilos triunfaron en Inglaterra y se pueden apreciar en la moda de finales del periodo georgiano. Como tenemos una infinidad de películas, ¿no? De la época, series también de esta época, bueno, ya nos regalaron muchas escenas de galáns y hombres guapísimos usando estos atuendos. Bueno, no te recomiendo, bueno, te recomiendo todos, vamos, no te recomiendo uno en especial porque la verdad, este tipo de traje, la la. Talleyrand comentó, no es posible exhibirse con mayor suntuosidad. Sus fragancias a base de almizcle les valieron el apodo despectivo de los moscadines. Tanto a ellos como a sus predecesores inmediatos, un grupo de dandy antijacobinos que tuvieron relevancia política durante un par de años,
A menudo ambos términos incroyable y muscadin se utilizan indistintamente, aunque los muscadins pertenecían a un estrato social un poco más bajo, siendo en su mayoría de clase media. Era también, creo que, un poquito en clase media y también intentando, ¿no? Los nouveaux riches intentando subir ahí. Los muscadins usaban sombreros bicornes y portaban garrotes o bastones con protuberancias, a los que llamaban su poder ejecutivo. También hablé un poquito sobre ellos en el episodio anterior. Te di como una pequeña introducción y ahora sí que te estoy explicando con más detalles. Si tú aún no has visto este episodio, te lo pondré aquí para facilitarte, ¿ok? Y vale la pena, ¿no? Te lo recomiendo. Bueno, el cabello solía llegar hasta los hombros, a veces recogido en la nuca con un peine para imitar los peinados de los condenados. Algunos lucían grandes monóculos y a veces tenían una postura encorvada, jorobada o descarvada, como podemos encontrar en numerosas caricaturas de la época. El principal incroyable, ¿quién no iba a ser sino nuestro galán Paul Barras? Fue uno de los 5 directores que gobernaron la República de Francia y dio nombre a la época, ¿no? El directorio. Barras ofrecía suntuosos banquetes a los que asistían realistas, jacobinos arrepentidos, damas y cortesanas. Y es muy probable que Napoleón Bonaparte haya conocido a Josefina a través de sus eventos patrocinados por Barras. También te iré contando un poquitín más sobre esta historia de amor y la influencia de Paul Barras en todo eso, en la relación de Bonaparte con Josefina. Dado que el divorcio ya era legal, la sexualidad era más liberal que en el pasado. Entonces, si antes ya era, pues ahora sí que ya era un desmadre. La reputación de inmoralidad de Barras aumentaba los rumores sobre lo que pasaba en estos eventos y es probable que haya influido en su posterior derrocamiento. Un golpe de Estado que ya veremos, ¿no? Que llevó al consulado francés al poder y allanó el camino, ¿no? A Napoleón Bonaparte. Hablaremos también más adelante. Aún hay historia para contar aquí antes. Seguimos. Cuanto al estilismo capilar, se puso de moda entre los jóvenes elegantes de las clases alta y media optar por un corte de pelo drástico, dejando el cuello al descubierto e imitando la apariencia de los prisioneros justo antes de su muerte. Cuando alguien era decapitado, claro, antes se le cortaba el pelo para que la cuchilla pudiera separar la cabeza del cuerpo sin interrupciones. ¿Te acuerdas? Episodios muy allá atrás, ¿no? Cuando te comenté sobre la película de Danton con Gérard Depardieu y tal. Pues ahí sí, en esta película vemos muy correctito, muy claro el momento que están cortando los pelos de Danton, de Camille Desmoulins, para, bueno, terminar como terminaron. El flequillo se dejaba largo sobre la frente y el cabello se recortaba a la altura de la nuca. Inicialmente este peinado fue muy popular entre los hombres republicanos. A mediados de la década de 1790 también lo lucían las mujeres. Era un look, la verdad, bastante radical. Yo que estoy aquí siempre con mi melena larga, pues la verdad que me parece radicalísimo lo que hicieron.
porque se hacía rapando al ras, casi desaliñado, tal como lo habían hecho sus familiares, ¿no? Antes de ir al cadalso. Entonces estaban queriendo reproducir todo, cómo estaban vestidos, dónde se cortó la guillotina, qué hicieron con ellos. O sea, era un modo, ¿no? De intentar sentir lo que sentían o reconectar con estos seres queridos, ¿no? Que se fueron con la guillotina. Y este peinado se conocía como le coiffure à la victime, peinado a la víctima, o le coiffure à la guillotine, peinado a la guillotina. Y simbolizaba la solidaridad con los guillotinados, ¿no? Entonces el vestir, el cortar el pelo, el uso de los accesorios, ¿no? Siempre fue como una intención de solidaridad, ¿no? Y de reconexión con estos entes queridos. Las mujeres que no optaron por cortarse el cabello lo llevaban recogido en un moño alto, doblando las puntas casi hasta los ojos para lograr el mismo efecto. Y ahí te digo, claro, lo que no tenemos muchos retratos pintados de Mademoiselle Lenormand, pero sí he notado que ella intentó, ¿no?, seguir una que otra cosa que estaba de moda. En esos retratos observé que ella estaba mucho más con el pelo recogido, entonces yo creo que no fue tan extrema al cortar el pelo, pero sí que podemos observar, ¿no?, en los retratos que tenemos disponibles de que de alguna forma ella también intentó participar ahí de este movimiento capilar. Este cabello corto, a veces rizado, peinado hacia adelante, tanto en hombres como en mujeres, representaba una cabeza masculina, generalmente, ¿no? En las mujeres este peinado ultra corto complementaba la túnica femenina. Este estilo andrógeno, ¿no?, exteriorizaba la confianza de quien lo llevaba, en su capacidad intelectual, que sería reconocible como la cabeza masculina, y su atractivo sexual, que no se relacionaba con el cuerpo femenino, ¿no? Entonces la inteligencia masculina con el cuerpo femenino. Me pregunto si para muchas de estas mujeres esto era algo más que una moda. Sí, había además, ¿no?, del homenaje a sus muertos y esta reconexión, ¿no?, el intento de conectarse, ¿no?, con estos entes queridos que se fueron con la guillotina. Si había por ahí una intención aún más afilada que la guillotina. Porque, a ver, égalité, fraternité, liberté, sonaba muy bien, pero siempre que fueras hombre, blanco, francés, ¿no? Entonces, quizá al principio hubo algo de gesto político. Me lo pregunto. Como una forma de ocupar el espacio, ¿no?, de reivindicarlo, de hacerse visibles en un relato que no las estaba incluyendo del todo, porque estaban ellas ahí a gritar, pero ya ves cuántas intentaron también enseñar su postura, que terminaron en la guillotina por ello también, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar con la moda, ¿no? Vamos a intentar representar, ¿no?, la rabia, ¿no?, a través de una simbología estética, ¿no?
como si estas mujeres hubiesen usado la moda como arma, ¿no? Como una forma de reclamar su lugar en este nuevo mundo. No sé, no, creo que al convertir los instrumentos de la muerte en accesorios de moda, se burlasen también del miedo que había controlado sus víctimas durante tanto tiempo. Fueron años de terror, ¿no? Es como una manera oscura, decadente, una manera muy francesa, la verdad, de decir, seguimos aquí y somos merveilleuses, ¿no? Fabuleuses, fabulosas, maravillosas, increíbles, ¿no? ¡Mua! Pero bueno, pasa a menudo, ¿eh? La estética corre más rápido que la idea. Entonces se supone, ¿no?, que, a ver, es que se impone, se copia, se repite, y con el tiempo el mensaje como que se diluye, ¿no? Y ahí se queda entonces, pues, la imagen, es eso lo que y gracias que tenemos imagen para poder estar aquí investigando y compartiendo eso, ¿no? Algunos estudiosos ven ese peinado y, ¿no?, y en toda esa puesta en escena que te cuento, ¿no?, esta simbología de elementos estéticos y puesta en escena, un pequeño desafío. Es una manera elegante de apropiarse de símbolos que los hombres republicanos exhibían como propios, como si la libertad les perteneciera por defecto. Y es difícil no pensarlo, ¿no? Porque, como ya hemos visto, la Revolución Francesa cambió muchas cosas, pero no hizo demasiado por liberar a las mujeres, ¿no? Tenemos que ser sinceros aquí. Y en esa promesa que no terminaba de cumplirse, es fácil imaginar el enfado que estaban esas mujeres, ¿no? La sensación de haber creído en algo que no estaba pensado para ellas, nunca fue pensado para ellas, no se pretendía pensar para ellas, ¿no? Así que quizás sí, ¿no? Un gesto político al principio, y después, bueno, una imagen yo creo demasiado poderosa como para ser ignorada, ¿no?, por la historia universal, la historia de Francia, la historia de la moda, ¿no? Lo que se había concebido como un símbolo de devoción masculina a una Francia republicana, ¿no?, la République se transformó radicalmente gracias a las mujeres que adoptaron este estilo. Y, como era de esperar, la asociación visual entre el republicanismo femenino y masculino no fue bien recibida por todos. Las mujeres peinadas con este estilo eran constantemente ridiculizadas en la prensa como frívolas, desfeminizadas o demasiado francas, en una época en que las mujeres no eran libres de expresar su opinión de forma independiente, o al menos no sin consecuencias, como habíamos visto ya tantas veces, ¿verdad? Mismo con el bombardeo de críticas de la prensa, este peinado se volvió muy popular entre las francesas de la época. Y también lo llamaron de cheveux à la Titus, el cabello al estilo Titus, y se mantuvo hasta aproximadamente 1809-1810, con diversas variaciones. Sin pelucas pesadas y empolvadas, tanto hombres como mujeres lucían una versión del peinado a la Titus. Incluso los hombres calvos que usaban pelucas se peinaban también a la Titus. La mayoría de las pinturas que vemos del corte Titus muestran a mujeres que podían permitirse retratos, ¿no? La alta clase. Pero te digo también,
que era un estilo muy popular entre las mujeres de la clase baja. Claro, tal vez por querer copiar a las más valiosas, al final eran como las, ¿no? las influencias de la época, o por pura necesidad financiera también, porque si te pones a pensar, el comercio de cabello era un negocio lucrativo en la época, y muchas mujeres de clase baja y trabajadora se vieron obligadas a vender su cabello debido a las presiones económicas. Esto significaba que el corte Titos pues era bastante accesible, ¿no? Independientemente del dinero, pero era, bueno, mira, ya que hay que cortar, pero lo corta los Titos y ya estoy a la moda, ¿no? Me gano un dinerillo y estoy a la moda, ¿no? El corte Titos evolucionó durante los aproximadamente 20 años, que fue bastante popular. Pasó de ser desordenado, desaliñado y de aspecto masculino a ser refinado y decorado con flores y lazos. Se usaban pomadas perfumadas para definir los rizos y crear un efecto despeinado. Es probable que esta evolución se debió específicamente a que fue adoptado por las clases bajas. No era, o sea, lo que habíamos dicho, la clase alta quiere sentirse única y especial, siempre. Durante toda la historia de la humanidad hay eso, ¿no? La gente de la, ¿no? de la clase alta quiere diferenciarse, quiere sentirse única, quiere sentirse especial, ¿no? Y van creando símbolos, movimientos, ¿no? Movidas, historias, ¿no? Para representar eso y para separarse, ¿no? de los pobres, de los humildes, de la clase media, ¿no? Entonces elevarse, ¿no? Y en el momento que percibe que la moda se populariza en el estrato inferior, bueno, ya corren a cambiarla de nuevo como una forma de diferenciarse de sus contrapartes de clase baja. Entonces eso es constante. Hoy, eso no ha cambiado con el pasar de los siglos, ¿a que sí? Hoy en día también vemos lo mismo, ¿no? En el momento que se populariza estilos, ropas o gente usando marcas, ¿no? Bueno, pues ahí ya quieren cambiar para otro estilo, otro tipo de marca que no sea esta que la clase más baja está usando. Bueno, no, ya lo sabes, eso es bastante común entre, ¿no? las clases sociales. Y bueno, también está el hecho de que rapar la cabeza de una mujer se ha utilizado históricamente como castigo, ya que el cabello se consideraba un marcador de feminidad. ¿No? Y te lo digo yo como mujer gaúcha que soy del sur de Brasil, me encanta tener el pelo largo, me parece femenino y, o sea, entiendo mucho lo que están comentando aquí, ¿no? Me reconozco en esta preferencia estética de llevar el pelo, ¿no? Independiente de mi edad, yo creo que siempre llevaré el pelo largo, si te soy sincera. Ya he cortado el pelo algunas veces, pero no sé, me siento muy femenina con el pelo largo. Bueno, una cuestión de gusto también, ¿no? Cada uno va a cortar lo suyo, pero aquí en esta situación, ¿no? Entonces, claro, era las mujeres ahí sin cabello, era como que consideradas desfiguradas, ¿no? Entonces, creo que naturalmente ellas fueron mejorando este look para favorecer sus atributos femeninos. Seguía cortito, pero voy a poner una flor, voy a poner un accesorio, voy a poner alguna cosita que sea más femenina, que sea más coqueta, ¿no? El Journal de Paris informó en 1802 que más de la mitad de las mujeres elegantes llevaban el pelo o la peluca a la Titus, un corte a capas que generalmente dejaba algunos mechones sueltos. Y mira tú, ¿sabes por qué se llamaba cheveux à la Titus?
Pues te lo cuento. La insólita conexión, ¿no?, entre un antiguo noble romano y un peinado francés de finales del siglo XVIII comienza en realidad en 1729 con el escritor ilustrado francés Voltaire, quien acababa de terminar de escribir una obra de teatro en 5 actos titulada Brutus. La obra se basa en la legendaria historia de Lucio Junio Brutus, quien condenó a muerte a su hijo Titus por participar en una conspiración para restaurar la monarquía y devolver al trono al rey derrocado Lucio Tarquinio el Soberbio. Titus estaba perdidamente enamorado de Tulia, la hija del rey etrusco, y fue a través de esta relación que los conspiradores lo indujeron a traicionar a Roma. Cuando el Senado entregó a Titus, ¿no?, a su padre, Brutus lo perdonó, pero insistió en su ejecución para garantizar la seguridad de la República. A principio, Brutus fue una de las obras menos exitosas de Voltaire. Cuando se estrenó en 1730, fue criticada por no ajustarse a las teorías existentes sobre la tragedia dramática, ¿no?, y por la actitud severa del personaje de Brutus. Fue retirada de cartelera tras solo 15 representaciones en la época. Durante la Revolución Francesa, la obra fue reestrenada y, dadas las circunstancias del momento en Francia, Brutus recibió una respuesta entusiasta, completamente opuesta a la de 1730. El 30 de mayo de 1791, con motivo del 13º aniversario de la muerte de Voltaire, volvieron a representar la obra con François-Joseph Talma. ¿Te acuerdas de Talma? El actor, haciendo el papel de Brutus, ataviado con la indumentaria de la antigua Roma y el pelo corto, al estilo de un busto romano. Adolphe Julian, en su obra La historia del vestuario teatral de 1880, cuenta: cuando apareció, el público lo recibió con varias ovaciones. 8 días después, toda la juventud parisina se había cortado el pelo, y desde esa noche el peinado de Titus se puso de moda. ¡Exitazo! ¡Éxito total! Para imaginar, ¿no?, lo disruptivo que fue este cambio de estilo de peinado de la época, tenemos que pensar una cosa. Durante casi 2 siglos, los hombres no habían llevado el pelo corto abiertamente. Sí, claro, se cortaban, se afeitaban la cabeza y tal, pero siempre lo ocultaban bajo pelucas. Las mujeres nunca se cortaban el pelo por capricho de moda. Era una cuestión de estética, la feminidad, bueno, la identidad femenina, ¿no?, que estamos hablando. Los cortes de pelo cortos solo se encontraban en el antiguo Egipto y Roma, principalmente para facilitar el uso de pelucas. En otros periodos de la historia, el pelo corto se veía entre ciertos pueblos como forma de castigo o como una necesidad práctica debido a alguna enfermedad, por ejemplo, tras la fiebre tifoidea o infestaciones de piojos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, córtate todo para intentar solucionar ahí el tema, ¿no? Así que es de esperar que un cambio de look de esta magnitud atraiga opiniones heterogéneas, ¿no? Entonces, claro, los críticos se quejaban no solo de lo poco femenino que era este look, pero también que era perjudicial para la salud. Decían: examine los inconvenientes del peinado a latidos y verá que el cabello corto y sin empolvar expone el cuero cabelludo a
todas las inclemencias del tiempo, que la necesidad de lavarse la cabeza para mantener la limpieza, ya sea con agua fría o caliente, que produce frío al evaporarse, multiplica los efectos y da lugar a una transpiración irregular. Ellos creían que esto podía causar inflamación, migrañas, conjuntivitis, caries, dolor de oído, dolor de garganta y más. En contrapartida, los admiradores, como el peluquero francés J.N. Palette, elogió efusivamente este estilo en 1810. ¿Cuántas personas no han tenido la suerte de que su rostro esté enmarcado por el peinado? ¿Cuántas tienen la frente ancha y las sienes demasiado expuestas? El peinado a latitos disimula agradablemente esos defectos. ¿Cuántas más carecen de los rasgos finos y regulares o de ciertas expresiones faciales que el titos otorga a quienes no los tienen? ¿Cuántas personas finalmente tienen la desgracia de nacer con rasgos defectuosos o de padecer viruela y se adapta perfectamente al estilo titos? Para muchos detiene el tiempo. El peinado titos tiene todas estas ventajas. La prueba está en su longevidad. Las mujeres rara vez se equivocan sobre lo que les favorece. En cuanto a mí, me atrevo a profetizar que nunca desaparecerá del todo. Sin embargo, hay que admitir que el titos no es un peinado noble, ni imponente, ni ostentoso, pero sí el más agradable. Es un estilo cotidiano, porque las mujeres prefieren complacer a ser admiradas. Complacer es el deseo perpetuo de las personas de ese sexo, y el peinado a latitos es útil, si no esencial, para la mayoría. La única excepción son las jóvenes a quienes les da un aire de mujer prematura. Cualquier tipo de rizo en la frente y las sienes produce el mismo efecto. Esta excepción también se aplica a rostros muy frescos, con rasgos finos y delicados y llenos de expresividad. Un rostro perfecto no necesita el titos. Sería profano cubrir una frente hermosa, sienes bonitas y cejas perfectas. Los antiguos nos enseñaron a respetar este tipo de belleza. Pero, ¿de dónde la sacaron? Se puede citar a tal o cual pintor o escultor que empleó 20 modelos para crear uno solo. Así pues, retomo mi texto. El peinado titos es la máxima expresión de elegancia. Esta afirmación es tan cierta que todos los peinados más exitosos de todas las épocas son aquellos que tienen algo en común con el titos. Desde que existen las tijeras, hemos llevado el pelo largo alrededor del rostro. En efecto, ¿qué podría ser menos agradable y más incómodo que una larga melena suelta? Dificulta el movimiento y por lo tanto resta gracia. Finalmente, cuando el cabello es largo, se trenza, se enrolla, reduciendo así la cabeza casi como si fuera latitos. ¿Para qué complicarse la vida con una melena larga y molesta cuando se puede conseguir cuando se desea? Las pelucas son un recurso para ocasiones especiales. No quiero decir que las mujeres deben cortarse el pelo como los hombres, sino un peinado a latitos, con ondas que el aire pueda agitar y rizos sueltos que se mueven con el menor gesto. Esto es lo que da la expresión a la fisonomía y parece animar hasta el rostro más frío. Un arreglo desordenado en el que se esconde el arte, disimula un defecto y permite ver lo ventajoso. Es así como se puede decir que una mujer a latitos es una rosa en flor.
En 1802, un periódico londinense señaló que casi 2/3 de las mujeres elegantes de París llevaban su propio cabello o pelucas a latitos. Mira, qué intenso, ¿eh? Que se transformó el peinado a latitos. Y este peinado se mantuvo de moda durante los años del directorio, del consulado y el imperio de Napoleón. Con la restauración de los Borbones al trono francés en 1815, se retomaron los peinados más elaborados, propios de la época prerevolucionaria. Sin embargo, el cabello de las sienes y alrededor del rostro continuó cortándose y rizándose, un estilo que se mantuvo popular hasta la década de 1830 aproximadamente. Los cortes de pelo cortos se mantuvieron en la moda masculina y se convirtieron en la fuente de inspiración para crear muchos cortes de pelo que conocemos pues hoy en día. Al investigar, ¿no?, sobre el tema que te traigo hoy, recordé las colecciones de dos diseñadores de moda que se quedaron muy marcados en mi infancia. Me acuerdo perfectamente de esos desfiles y en la tele, ¿no?, cuando se enseñaron. Que uno fue de Vivienne Westwood y el otro fue de John Galliano. Vivienne Westwood, conocida como la madre del punk, se vio influenciada por los Incroyables y las Merveilleuses, agregando elementos de este periodo en sus colecciones, particularmente tras su separación de Malcolm McLaren en 1983, cuando dejó la moda callejera para explorar la historia de la moda. Sus colecciones incorporaron corsés, el uso de amplios cuellos característicos, ¿no?, de los Incroyables, ¿no?, siluetas andróginas y una mezcla de opulencia con un toque de desaliño o desconstrucción, reflejando esta irreverencia, ¿no?, que presentaba ellos en la época. Aparte de este grupo específico, Westwood se inspiró en el arte francés del siglo XVIII, como el de François Boucher, y la moda de la corte de Luis XV, lo que le permitió fusionar la opulencia del pasado con la modernidad, haciendo una reinterpretación satírica que unía su espíritu rebelde punk con la sofisticación histórica, una técnica que ella denominó a menudo como plunder, saqueo de la historia. Los Incroyables y las Merveilleuses ofrecieron a Westwood una fuente de inspiración basada en el lujo rompedor, la excentricidad y la autoexpresión radical, que encajaba perfectamente con su filosofía de moda transgresora que tenía ella. Y con el jovencito John Galliano, en 1984, para su colección de graduación en el St. Martin's College of Art and Design de Londres, titulada Les Incroyables, eligió este momento extravagante de la moda de principios del siglo XVIII como inspiración para su visión del romance y la rebeldía de finales del siglo XX. Con 8 siluetas para hombres y mujeres, inspiradas en las prendas exageradas, rasgadas y deformadas que vestían este grupo de jóvenes, ¿no?, en la Francia post-revolucionaria, Galliano propuso un pastiche histórico que expresaba el sentimiento de su propio círculo, los New Romantics, con sede en Londres. Retomando el legado del punk, esta generación de jóvenes de la escena club, ¿no?, disfrutaba vistiéndose acorde a la ocasión, siendo de género fluido, románticos, nostálgicos y excéntricos, desfilando por la escena nocturna londinense, vistiéndose de forma aún más ostentosa y ornamentada que los punks. Bueno, súper curiosidad. A mí me encantó aprender sobre eso y
claro, pero la pregunta, ¿no? Que no quiere callar. Y con nuestra querida Lenormand, ¿qué tiene que ver ahí? ¿No? Mira, me pregunto, en medio de todo este entorno social que te comenté, si Lenormand, rozando estos círculos y siendo amiga, a veces incluso amiga íntima de tantos incroyables y maravillosos, si hubiera participado de algún bal de víctimas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Mira, primero, hasta ahora no encontré ningún registro que pudiera asociarla a estos eventos, ¿ok? Entonces, claro, sin embargo, estoy segura, ¿no? Que mesmo assim ella sabía de todo lo que pasaba ahí con detalles, porque los mismos rostros que aparecían en estos bailes, claro, pasaban antes o después por su gabinete, segurísimo, ¿no? Y claro, le llevaban inquietudes, deudas, celos, ambiciones y por supuesto llevaban historias, ¿no? Muchas historias, chisme, ¿no? Lo que pasaba ahí. Entonces, claro, ya que Marianne frecuentaba cenas y otros eventos sociales gracias a esta peña, ¿no? Es natural pensar que también se puede haber colado en algún bal de víctima. Pero esos bailes de las víctimas eran muy exclusivos y bastante controlados, eran súper elitistas, ¿no? Y que yo sepa hasta ahora, primero, ningún pariente suyo fue ejecutado en la guillotina. Sí, mira, tenemos a Jacques-René Hébert, que era su gran amor y tal, pero no eran parientes cercanos ni nada, ¿no? Entonces, nada. Y además, ¿no? Después de 50 episodios compartidos, ¿no? Yo creo que ya nos queda claro que ella jamás fue una aristócrata, ¿verdad? A ver, sí que nació en una cuna bien, de clase media, diría yo, no, pero una aristócrata, no. Entonces, y por más amiga que fuera de la gente, ella seguía siendo una vidente, ¿no? Una sibila. Y lo que pasaba en esas fiestas, no sé si sería interesante que estuviera ella ahí metida, ¿no? Además, era cotilla. Entonces hay un montón de pequeños factores ahí que me da un poco de duda. A ver, es que, no sé, leyendo los relatos sobre ella, ¿no? Y observando sus retratos pintados también, claro, ahí podemos percibir que ella intentó como pudo seguir la moda e intentar encajar, ¿no? En este estrato social. Pero creo que hay eventos que simplemente ella no podría ceder. Mira, dejo la duda en el aire, porque como cada día esa mujer me sorprende con alguna información nueva sobre su vida, es probable que, no sé, que te afirme algo ahora, que diga que jamás había entrado y que tenga que tragarme la lengua después. Entonces ahí quedamos, ¿vale? Dejo ahí la duda en el aire. Yo creo que sí que ha participado de cenas interesantes, eventos interesantes, pero un bal de víctimas, no lo sé. Tengo mis dudas. Yo creo que había muchas pegas para que ella pudiera acceder a esos bailes. Pero sí que sabía de todo lo que había pasado y dejado de pasar. Segurísimo, ¿no? Entonces, no sé, creo que independiente de eso, ¿no? Ella ya tenía la información, ¿no? Antes o después. Desafortunadamente, junto a estos ricos, ¿no? Que desfilaban looks y creaban trends y festejaban y fornicaban a lo loco,
estaba el otro extremo, la gente que moría de hambre y seguía luchando para sobrevivir. No era raro ver a pobres vagando abatidos por las calles de la capital. Habían incontables mendigos y muchachas harapientas que vendían sus cuerpos, vendían sus cabellos, ¿no? Solo para conseguir lo suficiente para no morir de hambre. Y claro, volviendo a Marianne, ¿no? Ella y en esta época continuó ampliando su clientela, recibiendo cada día nuevos adeptos a sus consultas, ya que visitar, ¿no?, a la Sibila también se tornó una trend, ¿no?, entre la alta clase parisina. Pronto los consultores acudieron en masa a su puerta, en gran parte gracias, ¿no?, a todas estas maravillosas y incroyables, ¿no?, como nuestra Madame Talion, nuestra It Girl, ¿no?, y la buena reputación también que se había ganado. A menudo, cuando se marchaba el último cliente, Marianne pedía que le sirviesen una comida a la que solían invitar, ¿no?, a las actrices, ¿no?, que tanto cariño tenía, como Marguerite Montansier, la bella Mademoiselle Lange, ¿no? Otras veces también aparecían, pues, Madame Tallien, acompañada por Barra, ¿no?, que era su amante de entonces, ¿no?, que también compartió su vida con Joséphine de Beauharnais, también compartió con Elisa Lange. Si tú no has visto el episodio anterior, pues te lo recomiendo, porque ahí lo abro un poco de este triángulo ahí amoroso, erótico, sexual. Ahí disfrutaban todos de un festín alegre y se deleitavam, ¿no?, con pavos asados, otras gallinas de Guinea y también sin olvidar de una infinidad de postres, ¿no? Entonces, me lo imagino así, aquella escena que me encanta de Coppola, ¿no?, la Coppola de María Antonieta, ¿no?, con todos aquellos postres fantásticos así, ¿no? Al día siguiente, Lenormand indicaba a Flammarion que llevara las sobras de la suntuosa comida que sobraba, ¿no? La gente disfrutaba, pero sobraba mucha comida. Y entonces esas sobras pedía a Flammarion que se llevara a los pobres del barrio. Porque, claro, ella nunca se olvidó que en muchos momentos de su vida ella fue una de ellos, ¿verdad? Y le hubiera gustado recibir esas demostraciones de generosidad por parte de alguien cuando ella pasó necesidad. En fin, termino por hoy. Sin antes, quiero muchísimo agradecerte por estar aquí conmigo, celebrando este episodio, ¿no?, episodio número 50. Y estoy muy contenta que hemos llegado a esta cifra de 50 aventuras, ahí 50 vídeos en Becoming Lenormand. Así que, mira, te agradezco muchísimo por siempre estar aquí, por estar acompañando la aventura, las descubiertas, vibrando, llorando, riéndote conmigo, ¿no? Y nada, te dejo, mira, un beso y mira, un señor beso. Un beso color sangre, color carne, color erotismo parisino. Un abrazo y una feliz semana.